Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros seguidores que nos estáis viendo. Soy María Fernández Trejo, ganadera y periodista en Ruminews. Hoy tenemos el placer de entrevistar a una persona experta en el ámbito de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un término que cada día acompaña más a nuestro sector. Por ello, vamos a explorar la sinergia entre el mundo ganadero, la sostenibilidad, la ecología y la alimentación sostenible, gracias a nuestra entrevistada de hoy. Hablaremos de cómo podemos llegar a adaptarnos a un comprador más exigente y concienciado con el medio y de cómo podemos mejorar, gracias a esto, nuestros ecosistemas, a través de algo que caracteriza tanto al sector español como es la ganadería. Antes de comenzar, os quiero presentar a nuestra invitada Eva de una manera breve. Eva Torremocha es agrónoma de formación y además cursó un máster en agroecología. Ha trabajado muy vinculada con el sector productivo sostenible, pero también con la universidad, la administración y también ha participado en organizaciones internacionales. En la actualidad, desde la Fundación Daniel y Nina Carasso, centra sus esfuerzos en acelerar la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles, que pongan a las personas, a nuestra salud y la del planeta en el centro, sin descuidar los aspectos sociales, ambientales y económicos para conseguir una sostenibilidad real en todas sus dimensiones. Muchas gracias, Eva, por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a este espacio. A vosotros por poder darle voz a este gran problema o gran solución que es la sostenibilidad ya, porque ya es la única manera que tenemos de seguir para adelante con nuestro planeta. Efectivamente, y en ganadería, como parte del sector productivo, tenemos una de las grandes herramientas para resolverlo. Se habla mucho de lo que se causa, pero en realidad lo que hay que ver es que somos también muy responsables del poder resolverlo. Hay mucho potencial. Cuéntanos un poco sobre la Fundación Daniel y Nina Carasso. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Somos una fundación de mecenazgo, que eso es una palabra así poco común, pero significa que acompañamos proyectos, apoyamos económicamente proyectos y más allá incluso también les asesoramos y les ayudamos a ejecutar sus ideas y lo hacemos en dos líneas, en arte ciudadano y en alimentación sostenible. Somos una fundación binacional, estamos en Francia y en España. En España llevamos desde el 2014 y bueno, pues eso, nos dedicamos a identificar aquellos proyectos que tienen que ver, en el caso de mi departamento, que es la alimentación sostenible, con cómo se transita, cómo podemos acelerar esa transición hacia la alimentación sostenible. ¿Y cómo nace esta idea de darle voz a la alimentación sostenible? ¿Por qué nace? Pues nuestro nombre no lo dice claro, pero sí tiene mucho que ver con esto, que es la Fundación Daniel y Nina Carasso, son los padres de nuestra presidenta. Daniel Carasso fue el fundador de la empresa Danone. Y entonces a él, pero también a su esposa, les gustaba mucho la alimentación sostenible. Esta es una fundación familiar, no es una fundación empresarial. Es la hija la que crea esta fundación en honor a los padres y por honrarlos justamente, lo que hace es elegir estas dos temáticas que a priori parecen así como un poco distantes, porque son las que les gustaban a ellos, eran como sus inquietudes personales. El arte ciudadano para ayudar a desarrollar un espíritu crítico y poder repensar nuevas maneras de actuar para responder a los retos, como el caso ahora de la sostenibilidad, y la alimentación sostenible, pues porque es lo que les interesaba también en personal y porque es lo que decía, un motor de cambio y de solución bastante impresionante. ¿Y cómo ayuda la Fundación en la sostenibilidad? Pues lo hacemos de dos maneras. A nivel más general, digamos, de posicionamiento o de definición de lo que es el concepto, intentamos promover en todo lo que hacemos, decimos y a través de los proyectos que apoyamos, una visión un poquito más general de lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto muy amplio, se empezó hablando de la sostenibilidad ambiental, en el sentido de tiene que poder perdurar lo que hagamos, tiene que poder perdurar, y nosotros lo que le metemos en esa visión sistémica es además una dimensión social. Tiene que ser algo que perdure en condiciones laborales o condiciones sociales que no sean inhumanas,
que también esa actividad esa persona la pueda seguir ejecutando sin autoexplotarse, por ejemplo. Tiene que haber una dimensión también económica de la sostenibilidad, esta es la que entendemos más fácil, rentable. Lo que no es rentable al final podemos hacer muchos esfuerzos, pero llegamos hasta donde llegamos, y eso, y la ambiental. O sea, serían esas tres dimensiones de la sostenibilidad que intentamos promover en lo que decimos y lo que hacemos para tener esa visión más amplia. Pero es que además le añadimos una, y ahí esto lo hace mucha gente, ¿eh? No somos las únicas ni mucho menos. Quizá donde nosotras destacamos un poquito, somos un poquito distintas, es que además añadimos una cuarta dimensión de la sostenibilidad, que es la salud. Nos hemos permitido esa licencia porque en realidad lo que comemos hoy nos sana o nos enferma pasado mañana. Entonces por eso lo metemos en dimensión de sostenibilidad. Y ahí de nuevo la alimentación tiene muchísimo que decir porque somos lo que comemos. Claro. Sí, después, perdona, porque está la segunda parte, es a nivel práctico, esta era más de dimensiones, de concepto, y después a nivel práctico, pues lo que apoyamos es proyectos que demuestran que esta sostenibilidad, tal y como la entendemos, es posible, que no es algo que nos parece bonito y que vamos difundiendo por ahí, sino que realmente hay personas, hay sectores y hay territorios que lo están desarrollando ya y que están llegando a esas 4 dimensiones a la vez, por recordar la social, económica, ambiental y el tema de la salud. Pues te iba a preguntar ahora un poco sobre algún proyecto que abarque todo esto que lleve la fundación. Pues mira, uno de los proyectos, pero tenemos varios ahí, que son como más característicos, serían los de restauración colectiva, que son los de comedores escolares. Ahí, ¿qué hacemos? Trabajamos, bueno, nosotras no, los proyectos que acompañamos, trabajan con colegios donde hay cocinas, eso es importante, para que la comida se elabore cada día en el comedor de la escuela. Hay que trabajar la parte también de sensibilización con el equipo directivo de los colegios. Hay que trabajar con las administraciones, porque se trata también de hacer un pliego de compra pública que incorpore criterios de sostenibilidad, por ejemplo, producto fresco, producto local y producto ecológico o producto de pequeña escala. Pero es que también hay que trabajar para que una vez que esto se ha definido en un papel, hay que ponerlo en práctica. Entonces hay que trabajar con las cocineras y los cocineros para que aprendan también o recuperen recetas de productos frescos locales, en algunos casos pues con más a la parte de agricultura, pero con variedades locales, pues una zanahoria morada, por ejemplo. ¿Por qué no recuperar el chivo? Sonará así un poco utópico, pero ¿por qué no? Si desde chiquititos nos acostumbramos, posiblemente consumiríamos más chivo a largo plazo. Y después hay que trabajar con la parte que viene antes, todo lo que es la producción agrícola y ganadera, porque para conseguir que ese comedor tenga el abastecimiento garantizado los 9 meses del año que funciona, o casi 10 ya, detrás hay que tener todo un sector articulado. Eso sería como un proyecto donde englobamos todas las dimensiones. Y la de la salud, que quizás no queda muy clara, es que en los menús que definimos o que definen los proyectos, se tiene mucho en cuenta que hay, y soy consciente de dónde lo estoy diciendo, pero después lo desarrollamos, hay que reducir un poquito el consumo de cierto tipo de carnes y de cierto tipo de ganadería, o sea, de carnes que ya lo veremos después. No toda la ganadería provoca carne mala, yo no estoy diciendo eso, sí, pero sí es verdad que comemos demasiada carne, eso lo dicen los médicos, carne ultraprocesada es el problema, no la carne. El ultraprocesado de la carne es lo que nos hace enfermar a la larga, y ahí es donde nosotros trabajamos los menús, pues para que la carne sea fresca, la que haya sea fresca, quizá en algunos comedores no poner carne todos los días y un día por semana poner legumbres. A ese nivel también es donde abordamos la salud. Una dieta variada mediterránea de toda la vida, que siempre, al final en los colegios, siempre te han hecho un menú escolar donde se intenta tocar un poco todos los tipos de alimentos, ¿no? Que cuanto más saludables y menos procesados sean, pues muchísimo mejor para el niño y para todo el mundo. Efectivamente. ¿Por qué crees que es importante la sostenibilidad en el sector ganadero? Bueno, yo creo que la sostenibilidad ya estamos en un nivel en que es importante para todos. El sector ganadero, si nos vamos a la sostenibilidad ambiental, es importante porque sois actores clave de la sostenibilidad. Se acusa mucho al sector ganadero de las emisiones, ¿no? de gases de efecto invernadero, etc. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Es importante, por lo tanto, la sostenibilidad del sector para el conjunto del planeta a ese nivel, y es importante para el sector
si nos vamos a la parte de rentabilidad económica, porque vamos a tener que buscar maneras en que estos modelos de producción ganadera, que sí son sostenibles en la parte ambiental, lo sean también en la parte social. No podemos permitirnos que sigan cerrando más explotaciones ganaderas, porque eso no es sostenible. Es la parte económica de la sostenibilidad la que falla en este caso. Sí, de hecho cada vez hay menos, o sea, las cifras son escandalosas, ya cada vez hay menos Efectivamente, gente que se dedique a esto. Y es efectivamente. verdad. Bueno, el relevo, te iba a hablar del relevo generacional, pero luego entraremos más en materia. ¿Qué significa una alimentación sostenible? Tal y como nosotros lo pensamos, hay una definición de la FAO que recoge pues eso. Alimentación es todo lo que va desde los insumos que se necesitan para producir hasta el desperdicio alimentario una vez pasada toda la cadena de valor. Y además hay que cruzarla con esas 4 dimensiones de la sostenibilidad. Para la Fundación Caraso, además, la alimentación sostenible es una manera de pensar el sistema alimentario como un motor de desarrollo económico, social y territorial. Porque si retomamos el ejemplo de los comedores que veíamos, fijaos que trabajamos con escuelas, con administraciones, con familias, con agricultores y ganaderos y, por supuesto, con empresas de distribución. Entonces, al final, un enfoque sostenible, tal y como lo entendemos en Caraso, hace que estás trabajando con muchísima gente de un mismo territorio. Porque la idea es que todo se quede lo más local posible, pensando en el cambio climático y en el desarrollo del territorio. ¿Y cómo podemos como consumidores apoyar este tipo de alimentación sostenible? ¿Qué podemos hacer? Esa es muy facilita, consumiéndola. Consumir. Claro, lo que ya no es tan fácil es que no en todas partes existen los canales de comercialización para poder acceder a ella. Es decir, quizá en el mundo rural, que nos creemos que todo es mucho más accesible, pues no, porque quizá no hay una tienda que nos venda los productos locales, sino lo que hay es un supermercado de alguna marca comercial que tiene su central de compras a 300 kilómetros de ahí y los productos vienen de otros países. Entonces, sí tenemos que ser nosotros un poco, de nuevo, los motores de ese cambio y pedir a las organizaciones que tengamos en nuestro territorio, pueden ser desde grupos de acción local en el mundo rural, pero puede ser nuestro ayuntamiento si vivimos en una ciudad más grande con ciertas competencias para decidir leyes, bueno, pues que nos habiliten mercados de productores y de ganaderos, que faciliten el acceso a esta alimentación en las escuelas de nuestros niños, que a través de los mercas, por ejemplo, que establezcan, es el caso en Valencia, Mercavalencia tiene un proyecto que se llama Ecotira, donde la producción local de la huerta de Valencia se vende en Valencia a través de Mercavalencia para Valencia. Entonces ahí ese producto local de esa alimentación sostenible está mucho más accesible para los valencianos en este caso. Claro, y me imagino que también etiquetado en los centros, en los comercios, o ahora que está tan... Es que al final lo ecológico es más caro, pero es más caro porque tiene mucho más trabajo detrás, ¿no? Bueno, en ganadería desde luego tiene más trabajo, ahí yo quizás no entro mucho, pero sí tiene más tiempo. La legislación ecológica que pide que los pollos ecológicos se mantengan a su ritmo de crecimiento, necesitamos 6 meses, si bien recuerdo. Un pollo de ganadería industrial en 5 o 6 semanas está. Entonces, claro, ahí el coste de producción se dispara. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí habría que ver, y eso es algo que tenemos que seguir insistiendo, es que en realidad, si solo medimos el precio y la parte, si solo vemos la parte económica, efectivamente es más barato un pollo que se cría en 5 semanas que en 6 meses. Pero si metemos todo lo que supone descontaminar lo que ha contaminado producir ese pollo, que estamos pagando en depuración de aguas, estamos pagando bueno, pues en cambio climático y en creación, me voy muy lejos, pero para ser así más contundente, a lo mejor vamos a tener que volver a construir presas, que ojalá no, porque nos falta agua, porque ya no está lloviendo, y no está lloviendo porque traemos soja de América Latina en cantidades ingentes y gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario español vienen de traer ese pienso de fuera. Entonces, si eso le ponemos números, le echamos números y empezamos a pensar cuánto me cuesta a nivel sostenibilidad en sus 4 dimensiones producir ese pollo, posiblemente el pollo ecológico acabe siendo más barato que el pollo convencional, industrial. Esos números no se echan, todo lo tenemos muy claro.
que puede que o sea, la balanza se va a ir a favor de lo ecológico, pero esos números no están todavía. Habrá que hacerlo, hay gente que lo está haciendo, los acabaremos teniendo y después habrá que poder difundirlo, que eso será otra tarea. Entonces, ¿crees que es importante animar al consumidor a comprar productos nacionales y productos de temporada, así como productos locales más cercanos a ellos mismos, para acabar un poco con esta macro burbuja de consumir, consumir, consumir? Yo creo que es clave volver a un consumo en realidad racional. No significa que tengamos que dejar de tomar café, porque no se hace café aquí en España, por ejemplo, pero sí significa que a lo mejor, bueno, pues si de diciembre a mayo comemos menos tomates o casi no tomates, pues fantástico. Y que a lo mejor no hay que estar comiendo aguacates todos los días, porque la producción de aguacate en Europa es limitada. Entonces está bien, podemos comer aguacate, pero tampoco todos los días, con el boom del aguacate que hay ahora. Carne, pues sería al revés, es decir, quizá volver a producir nuestro chivo y nuestro cordero, que producimos y lo hacemos muy bien. Y ese consumo está bajando y entonces a lo mejor tenemos que volver a recuperar ese hábito y pensar, oye, que tiene un poquito más de hueso el conejo. Bueno, en realidad tampoco pasa nada. Claro, es que en realidad nos hemos hecho como muy sibaritas ya con todas estas cosas, pero es que es lo natural. Y Sí, ahora que lo natural está en pleno auge, habría que concienciar un poco más a la variedad en el consumo cárnico o aprovechar nuestro propio producto nacional. Es que es verdad, ¿no? Que el cabrito ya, ¿dónde quedó el cabrito? ¿Dónde quedó? Y la sí, oveja, esperemos que se mantenga. efectivamente. Y eso lo producimos aquí y nos ayuda a mantener nuestro paisaje, que es muy bonito, pero sobre todo nuestro medio ambiente. Ah, Sin eso, así que necesitamos realmente apoyar la labor de los ganaderos consumiendo sus productos, porque al final lo que quieren todos es normal es vender. Y ya. ahí es donde tenemos que comprar. Ahí se cierra el ciclo y estamos todos contentos. ¿Y qué es la agricultura y la ganadería regenerativas? ¿En qué consiste? Son procesos productivos que justamente se basan en las lógicas, los ciclos naturales de la naturaleza. Es decir, lo más obvio así para explicarlo es la vaca come pasto. Ese pasto ha tirado de abono y de fertilizante que estaba en el suelo. Entonces ese suelo se ha empobrecido y la vaca al defecar en ese campo repone, es decir, cierra ese ciclo. Eso es la agricultura regenerativa, es regenerar los ciclos naturales que permiten que al final no haya esos desequilibrios de me lo traigo todo de fuera, fuera he resecado ese suelo agrario y la vaca que está defecando lo está defecando a 10.000 kilómetros de ahí. Restablecer ese equilibrio es lo que intenta la agricultura regenerativa y eso se restablece con una relocalización de todos los procesos. Que todo no puede ser hecho de un día del día de la noche a la mañana, por supuesto, pero hay que empezar a transitar y yo, por ejemplo, hace años que oí este proyecto y sé que hay gente que lo está peleando y esperemos que acabe saliendo, que a nivel territorial hay espacios donde a los ganaderos se les ayude a recoger el estiércol para que no tengan una gestión de sus estércoles adecuada para el medio ambiente y que no se contaminen los acuíferos, que esos se composten de manera profesional y se ponga a disposición de los agricultores de un mismo territorio. Eso sería un proceso regenerativo a nivel de una escala territorial comarcal. Pero esa es la idea de la agricultura y la ganadería regenerativa. Acoplarnos a Como, la naturaleza. claro. Podríamos utilizar la ganadería regenerativa como un trampolín hacia la sostenibilidad, pero ¿cómo podemos hacerlo? Aparte de como proyectos como este, ¿no? Como reutilizar el purín de los animales o, bueno, la nueva PAC, que cada vez vamos avanzando a un sistema más ecológico y los ecoregímenes y todo esto. ¿Qué más crees que puede ayudar? Claro, yo creo que ahí no se le puede pedir a ningún ganadero que avance solo en esto, porque todo está tan previsto para un modelo, el modelo actual, que quien se salga un poquito de la norma no va a tener las ayudas suficientes. Hacen falta personas que sepan de ese compostaje específico de esos tipos de purines en ese clima, hace falta empresas que nos ayuden también a la gestión de toda esa agricultura, ganadería regenerativa. Entonces yo creo que lo que haría falta para avanzar aquí es
formar y sensibilizar no solo a los ganaderos, sino también a todas las empresas que gravitan en torno al sector productivo, porque ellas van a tener que seguir prestando servicios específicos ya de la agricultura, de la ganadería regenerativa. Entonces, creo que ahí es muy importante y sobre todo no cargarle toda la responsabilidad al ganadero y a la ganadera. Y así que se me ha ocurrido preguntarte, ¿crees que también es importante contarle a los niños en los colegios, dar un poco más de visibilidad a este asunto? ¿Cómo crees que se estará llevando? Pues sobre alimentación en general, en realidad lo que se da en los colegios como mucho es la parte nutritiva, la parte que va desde el consumo, ¿no? Del plato, una vez que abrimos la nevera, en adelante. Y se debería retomar, ahora ya que nos hemos alejado del mundo rural, que ya no vemos la naturaleza, se debe retomar, y sé que también hay muchas organizaciones que están peleando por ello, una asignatura que fuera la alimentación sostenible y que hablara de la agricultura y de la ganadería. Sería clave y necesario, porque lo llevamos ya años diciendo, ya cada vez más se cree que la leche viene de un Tetrabric o del supermercado. Eso que era como muy anecdótico hace 15 años o 20 es por desgracia cada vez más una realidad y es muy grave, es muy grave. Es que es alucinante, la verdad. Es que es verdad que hablas con los hijos de tus amigos y tal, y no han visto una vaca en su vida, y es como, habría que potenciar también ese tipo de educación, ¿no? O sea, quiero decir, lo que tienes en la mesa ha salido de algún lado y tienen un esfuerzo detrás, y no haría más falta potenciar ese tipo Sí. de educación. Vámonos ya a las nuevas tecnologías. En este ámbito, ¿cómo crees que podemos aplicarlas para hacer todo más sostenible? Yo creo que ahí la clave está en contar con los ganaderos, las ganaderas desde el principio, para que ellos nos digan qué necesitan en general, que identifiquemos dónde las nuevas tecnologías pueden ayudar, que una vez que eso esté identificado, el diseño de esa tecnología también cuente con ello, porque muchas veces consultamos, nos dan una idea, nos vamos a nuestros despachos y desarrollamos una idea y perdemos ese contacto con el territorio, con las necesidades reales. Entonces, para mí, las nuevas tecnologías pueden ser muchas, muchísimas. A mí me han hablado de una empresa que me gustó mucho la idea, creo que por ahí van los tiros, pero habrá muchísimas más ideas por ahí y necesidades. Era como una pulsera que se le ponía en la pata a la vaca, le medía las pulsaciones y esto era para vacas que están pastando solas en las montañas, en el Pirineo, por ahí, cuando la vaca se pone de parto, salta una alarma en el reloj Claro, del ganadero, con geolocalización de dónde está la vaca. Eso yo creo que ya. facilita mucho la vida del ganadero. Es alucinante. Sí, 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 te lo Y digo es yo que soy. una respuesta a una, realidad, a una necesidad real y cotidiana. Y no es tan difícil de establecer. Entonces, pero necesitamos identificar realmente cuáles son esas necesidades para poder desarrollarlas. Qué buena, muy buena idea lo de la pulsera. Había escuchado lo de los collares, satélite y tal, pero la pulsera en la pata no la había escuchado nunca, la verdad. ¿Crees que el relevo generacional es un pilar fundamental para la sostenibilidad? Sí, hablando de la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Todo lo que perdura es sostenible, pues si no hay personas para ejercer la profesión desaparece. Como tal, como profesión, lo que es obvio es que vamos a seguir comiendo 3 veces al día los que tenemos esa suerte. Entonces, eh, la profesión está cambiando y seguirá cambiando, eso ha pasado siempre, no lo vamos a poder evitar, ni tendría sentido hacerlo, pero seguimos necesitando gente que a lo mejor ya no solo serán pastores en el monte y necesitamos gente que después sepa manejar ordenadores, como ya está pasando, pero es que esto se va a ir incrementando, pues sí, pero hace falta gente. O sea, las personas no pueden desaparecer completamente de un sistema productivo, sobre todo si queremos seguir muy vinculados a una agricultura, una ganadería regenerativa vinculada a la tierra y a los procesos naturales. Yo soy de las que está fervientemente convencida de que al ser humano al 100% no se le puede sustituir por una máquina. Al 100% no. Yo coincido contigo, porque si no, si no, ¿qué hacemos aquí? Pero, Efectivamente. ¿y cómo crees que podremos, cómo convencerías tú a alguien para que relevase para que cogiese ese mando?
Pues yo creo que lo que tenemos que hacer y ya se está haciendo, y esto sí que le hemos dado muchas vueltas en la fundación, es primero dejar de considerar la agricultura y la ganadería como profesiones menores. Son profesiones hermosas para quien le guste, no son profesiones más duras que otras. Eh, Estar poniendo asfalto en una carretera en agosto en el sur de España no creo que sea un trabajo fácil. Estar en un ascensor, como he podido ver en Brasil, todo el día dándole al botón arriba y abajo, eso fue hace ya 8 años, a lo mejor eso ya no existe, pero una persona encerrada en un ascensor 8 horas al día sentada o de pie tampoco es un trabajo fácil. Trabajar en los mataderos no es un trabajo fácil. Trabajar delante de un ordenador para la espalda tampoco es un trabajo fácil, etcétera, etcétera. Entonces, no sé por qué nos hemos focalizado en que la agricultura y la ganadería eran trabajos difíciles, no son los únicos, no son tampoco los más difíciles, y bueno, hay que darles una visión muchísimo más digna de lo que en realidad son, que es una profesión hermosa, como toda, que nos guste. Hay gusto, hay gente para todo y eso es fantástico. Es bonita la profesión agraria a quien le gusta estar al aire libre, es bonita la profesión ganadera a quien quiera ser su propio jefe, es hermosa la profesión de quien alimenta a las personas. Eso no se plantea nunca así. Entonces, cuando empecemos a oír la realidad de lo que de verdad son estas profesiones, quizá esas vocaciones que están y que deben estar, yo conozco a chavales jóvenes que quieren ser agricultores y ganaderos, pero se les intenta convencer de lo contrario, pues porque Sí. no se considera que es una profesión de futuro, cuando sí que vamos a seguir comiendo 3 veces al día. Entonces, todo eso es Pero lo que hay que cambiar. fíjate que luego los ganaderos sí que es verdad que hay como miedo, ¿no? De que tu hijo se dedique a esto porque las cosas están cambiando y a la gente más mayor que a lo mejor ya pasan un poco más de estos temas y lo ven todo tan complicado y tan nuevo y tan tecnológico que, claro, le dicen a sus hijos, no te metas en esto que está imposible. Mm. Entonces, también deberíamos luchar un poco contra ese estigma, ¿no? Cuando especialmente la profesión ganadera tienden que gustar los animales y cuando se tiene esa conexión con los animales, se tiene. Mm. Y quien la tenga, tener que trabajar, por ejemplo, de informático en una ciudad, pues a lo mejor no es feliz, sería más feliz con su ganado. Que no es fácil, que el mundo actual no está fácil para la ganadería, desde luego, eso no lo podemos negar. Pero necesitamos gente que tenga esa voluntad de querer trabajar ahí para que nos ayude a entender qué tenemos que hacer para mejorar su sostenibilidad económica y Mm. laboral y social, por lo tanto. Cambiando de tema, ¿crees que la ganadería favorece a la creación de la biodiversidad en las dehesas, por ejemplo? Definitivamente sí, claro, no todas las prácticas ganaderas, por supuesto, pero una ganadería extensiva y un pastoreo, definitivamente sí. Yo ahí es por lo que he leído, ¿eh? Yo ahí, mi práctica profesional era más del ámbito de la agricultura, pero por lo que he leído hay muchos estudios que demuestran que justamente el comer una hierbecita en un sitio, defecar las semillas más allá, mantiene la diversidad de los pastos, que son los que hacen que se regulen, y después todo lo que es la materia orgánica de los suelos, que permite que haya más humedad en los suelos, eso habla una andaluza, que de sequía sabe. Entonces, con más humedad hay más diversidad de plantas, con más diversidad de plantas mejor nutrición va a tener el ganado que las consume. Y eso es gracias a ese paso del ganado una y otra vez, tampoco sin insistir para no provocar erosión, todo es tener los equilibrios, lo que decíamos al principio. Mm. La naturaleza tiene su ciclo, lo que hay es que reforzarlo sin pasarse. Ese es el reto. Claro. De hecho, se estudia ahora mucho el tema de ir cercando zonas por las que ya han pasado el ganado para que se vaya regenerando y poder volver otra vez a esa cerca. Son Efectivamente. pequeños pasos, ¿no? En el Sí, tema de sostenibilidad, que al final sí que es verdad que funcionan y que además para el ganadero es un ahorro económico, ¿no? Porque no me va a salir la palabra, lo compensas económicamente, porque al final como efectivamente. dejas que regenere, pues eso que te ahorras en piensos, ¿no? Claro, el tema es que sí es verdad que puede haber durante un tiempecito de transición que seguir suplementando con pienso, pero bueno, es que hay que pensar a medio plazo y tampoco, y un suelo se puede regenerar bastante rápido, ¿eh? En 3 años se puede regenerar un suelo con unas prácticas, volvemos a lo que decíamos antes,
Si tuviéramos veterinarios, ingenieros agrónomos que nos ayudan a definir cuál es el mejor proceso para que ese suelo se regenere más rápido, vuelvo a los servicios que se necesitan para que la ganadería regenerativa sea más fácil de ir implantando. Necesitamos ese tipo de servicios, por ejemplo. ¿Qué pastos? ¿Cuánto tiempo tengo que dejarlo en reposo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es responsabilidad de nuestro sector favorecer el acceso a alimentos seguros, de calidad y sostenibles? A ver, yo ahí quiero contestar matizando un poquito, porque claro, no quiero que se recaiga, se suele poner mucha responsabilidad a espaldas de los agricultores y ganaderos. Creo que no debemos cargar solo a un colectivo. La responsabilidad es compartida, desde quien produce un alimento, que desde luego es una responsabilidad seria, a quien lo reparte, a quien lo vende y a quien lo consume. Entonces esa responsabilidad sí es nuestra. Pero es verdad que como ganaderos, pues hay una responsabilidad de decir, el producto que yo estoy ofreciendo al mercado no es tóxico, no va a afectar a la salud de los consumidores a nivel de higiene, estamos de acuerdo, pero también a nivel de lo que no se ve, lo que tiene dentro, qué cantidad de antibiótico puede tener esa carne. Que Claro. Es que al final, bueno, ya con la nueva normativa de la prohibición de antibióticos y todo eso, al final ya se va controlando más, controles en matadero, en las cooperativas, bueno, en todos lados. Al final ya ese tema de los antibióticos como que ya está pasando poco a poco a la historia y es verdad que poco a poco vamos ya hacia otro tipo de alimentación. Ya no tiene nada que ver con bueno, te diría que hace 2 años ya era distinta, o sea, a la que sí, tenemos ahora mismo. sí, sí. Claro, porque vamos aprendiendo. Nosotros se imponen y se implantan soluciones que parecen correctas y después ya vamos viendo, ejecutando las que va pasando y pues nada, nos dedicamos toda la vida a ir matizando. Mira, te traigo un dato curioso. Cada mes cierran más de 6 explotaciones en Castilla y León. Ha salido hace nada el dato. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? Bueno, Son ahí he las... hablado con los grupos, nuestros expertos que son veterinarios para que me ayuden a contestar sin equivocarme en esto. Así que se lo agradezco a Eduardo y a Valeria. Recalcaban dos vías, o sea, dos razones. Una es profesional y es el hecho de que el modelo ganadero se está yendo a una concentración, porque es verdad que disminuyen las empresas, pero el censo ganadero aumenta. Significa que cada vez explotaciones más grandes tienen más cabezas de ganado. ¿Eso por qué? Eso lo que está demostrando es que nos destinamos a un mercado que va destinado a la exportación, a la elaboración de carne ultraprocesada, que es la que debemos ir dejando de consumir en tanta cantidad, y después a todo lo que es exportaciones también y grandes cantidades pues en las grandes superficies, esas bandejas de kilos y kilos y kilos de carne, ¿no? Que se ven ahora antes de las 4 chuletitas, pues ahora ya vamos por 20. Entonces, para abastecer esos mercados hay que producir mucho. Eso es una de las razones por la que todo tiene que ir a ser más grande, más especializado, más industrial y más rentable. La otra es la social que hemos dicho. Es verdad que, y eso es un deber que como Fundación Caraso tenemos como uno de los elementos que puede hacer cambiar esto, hay una mala imagen de la ganadería. Tanto decir que la ganadería es la que provoca gases de efecto, ¿no? Emisión de gases de efecto invernadero y que nos provoca problemas en la salud por los ultraprocesados, parece que todas las ganaderías y todas las prácticas ganaderas son malas. Y no es así. Tenemos que aprender bien a diferenciar qué manejo provoca algo bueno y qué manejo provoca algo malo. Y decirlo claramente. Ahora mismo la gente tiene un batiburrillo y cree que todas las ganaderías son malas. Entonces eso tampoco ayuda a que vayamos consumiendo carne. Y después los hábitos de consumo. Hablábamos del cabrito, bueno, conejo, cabrito, pues cada vez se consume menos por desgracia porque son carnes muy sanas. Eh, y bueno, ahí también habrá una educación que hacer en las escuelas, en fin, ahí hay que retomar muchas cosas. Fíjate que yo lo enfocaba un poco más justo al tema de la leche y a que este es el año en que más caro se ha pagado el litro, que creo que eran 0,60,
y cómo hemos podido llegar a esto, a considerar la leche un producto barato, ¿no? Aquellas que llevan años y años sufriendo, y yo creo que ya la ganadería láctea ha dicho que hasta aquí, Hasta que aquí. ya con los precios de los piensos, de la gasolina y de todo esto, pues al final se han plantado, y yo ya creo que hemos cometido un error como consumidores muy grande de permitir pagar un precio tan bajo a un producto que es un trabajo. Claro, ahí es que el precio de los alimentos es el tema realmente clave, porque el equilibrio está en que hay que conseguir que la producción tenga su rentabilidad a un precio digno, no se trata tampoco aquí de forrarse en 2 días, pero es verdad que hay que conseguir que la gente también se alimente y pues, que puedan comer sus 3 veces al día alimentos sanos, frescos. Entonces, ahí es un mundo muy complejo en el que hay que andar con mucho tiento, porque es verdad que hay personas que realmente no pueden consumir otra cosa que no sean los productos más baratos en oferta en el supermercado. Hay gente que podría y decide poner parte de su dinero en otro tipo de gasto, y aún así, pues a lo mejor ellos sí que serían un panel de la población con los que trabajar para decir, oye, echadle una mano a vuestros ganaderos de vuestro territorio y comprarle su leche. Mm. Hay gente que no puede, y dentro de los que pueden, pues hay que trabajar con ellos para explicarles bien que es un esfuerzo, bueno, pues que al final nos compensa a todos por lo que estamos viendo, que gracias a una ganadería más sostenible que vende lo local y vende fresco, pues no solo es nuestra salud la que se beneficia, sino también nuestro territorio, el aire que respiramos, etcétera, etcétera. Ahí es un tema un poco peliagudo que hay que abordar con mucha delicadeza, pero hay que abordarlo, desde luego. Sí. Y ya para ir finalizando la entrevista, bueno, ya para finalizar, te tengo la última pregunta, que es que ¿en qué consiste el silvopastoralismo para la gestión de incendios forestales? Ese es un proyecto que financiamos cuando yo llegué a la fundación en el 2017. Ellos habían empezado en el 2016, y la verdad que es un proyecto que nos encantaba y que nos sigue encantando porque es muy sistémico. Volvemos a lo que hablamos al principio, las distintas dimensiones de la sostenibilidad. Aquí era un proyecto que se habían puesto a trabajar bomberos, veterinarios y carniceros. Fijaos, veterinario y carnicero lo podemos entender, pero ¿qué hacen los bomberos aquí? Pues definir por qué zonas tienen que pastorear el ganado para limpiar el bosque y evitar los incendios. Y entonces ahí ya lo vemos los bomberos y los ganaderos juntos. Pero entonces, ¿qué hacen los carniceros? Los carniceros estaban ahí para comprar la carne a esos ganaderos específicamente que estaban colaborando con este programa, y a través de un etiquetado que señalaba bien que eran ganados contra el fuego, venderlo y comercializarlo a la gente de esos territorios, que son los primeros interesados en que no se queme su bosque. Y entonces la verdad que tuvo una respuesta muy buena, y las personas preferían consumir la carne ramats de foc, que era en Cataluña, porque sabían que estaban ayudando, pues, a su territorio y a su medio ambiente. Ese proyecto era fantástico, maravilloso. De hecho, ha seguido y ha tenido repercusión y ha sido copiado en Europa. Y bueno, esa necesidad, ¿por qué ha funcionado tan bien? Pues porque los bomberos sabían dónde había que prevenir los incendios, los pastores tenían la herramienta para prevenirlos, y los consumidores para valorizar el trabajo de los dos previos. Y en ese equilibrio perfecto es donde se genera el éxito. De hecho, habéis funcionado un poco como cabecillas, porque después de todos los incendios que ha habido este año, lo de vacas bomberos y cabras bomberos parece que tira para adelante, y que es una cosa que se están planteando muchísimos ayuntamientos ya a nivel nacional. Claro. También se está hablando muchísimo, Sí, y lo ahí cual. bueno, los cabecillas eran el proyecto, ¿eh? Nosotros solo estamos ahí para apoyarles. Recalco la importancia de los bomberos, que justamente ellos, todo esto ha sido mucho más eficaz por el conocimiento del territorio y de los incendios que tienen los bomberos. O sea, contar con ellos sería súper inteligente y necesario, porque son ellos los que saben perfectamente dónde tiene que ir ese ganado. Y después entran en liza, pues no siempre se puede ir donde los bomberos dicen, pero bueno, ahí todo eso se habla, se negocia y se llegan a los acuerdos que se lleguen. Sí, y que al final el desbroce pues es un gasto económico, digo el manual, ¿no? El de herramientas y tal, y gasolina para las máquinas y tal y igual, y aquí es que coges a un pastor y coges un ganado, y al final ayudas también un poco al tema de la escasez de pastores,
y le das más voz al asunto. Yo creo que, por ejemplo, eso sí que sería una herramienta alucinante, ¿eh? Sí, para, sí. para No, es un mejorar todo. proyecto redondo y se va regenerando suelo, Exacto. que en nuestras zonas mediterráneas necesitamos mucha materia orgánica, que andamos Bueno, escasitos. Y la materia orgánica en el suelo permite retener la humedad y limita un poco el efecto de la sequía. Es decir, que esto va mucho más allá de lo que es solo eliminar el fuego, ¿no? O limitar los fuegos. Tiene muchísimos más beneficios, que es lo que la agricultura y la ganadería regenerativa. pues nada, Eva, la entrevista ha llegado a su final. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy e iluminarnos un poco más este camino de la sostenibilidad. Y ha sido todo un placer. Igualmente, muchísimas gracias.